común lo tenemos en el artículo 219 y el procedimiento es que cuando se hace una declaración judicial necesaria, cuando los copropietarios no estén de acuerdo, entonces nos vamos a la vía judicial, o cuando hubiera intereses menores, ausentes o incapaces o del Estado, se tiene que hacer esa división de la cosa común por medio de una declaración judicial indispensable. Se nombra el partidor, que debe ser un notario. Este partidor, ¿qué es lo que hace? Lleva a las partes a una fase conciliatoria y el juez procura avenir a las partes sobre el nombramiento del partidor, que es lo primero que van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede ya en la parte de la división de la cosa común? Primero hay que hacer la declaración judicial donde hacen ver ustedes que no están de acuerdo con dividir la cosa. Ya que no están de acuerdo, se nombra un notario que él va a hacer una división, un proyecto de división de la cosa común, donde él va a establecer cómo va a quedar la cosa común. Si no están de acuerdo con el notario que va a hacer la partición, entonces se lleva una conciliación para que diga, por ejemplo, María diga, no, es que yo tengo mi notario y yo quiero que mi notario sea. Alicia dice, no, porque de plano que ese notario te va a favorecer. Y Luis dice, yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces los lleva a conciliar para ver qué van a pensar respecto al notario. Si no hay un acuerdo de estas tres personas, entonces se hará la designación y se probará que los interesados determinen las bases de la partición. Ya que se ha llegado a determinar quién va a ser el notario, se hace la aceptación y discernimiento del cargo del partidor del nombrado, es decir, del notario que va a hacer la partición. Luego, va a ser un proyecto de partición, es decir, que va a llegar con un documento y les va a decir, miren, pues así va a quedar distribuida la casa. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Presenta el proyecto de partición al juez, él lo hará saber a las partes y convoca una audiencia para que hagan la observación y rindan pruebas que estimen convenientes, como no, mira, aquí está el recibo de pago, él pagó menos o no, sí, él pagó más y esas cosas. El juez estime fundadas las objeciones de las partes, podrá disponer una sola vez que se formule un nuevo proyecto. Es decir, que cuando las tres personas no se ponen de acuerdo, entonces el juez dice, tienen razón, vamos a solicitarle al señor notario que haga otro proyecto de partición. Eso sí, solo tienen una sola vez para poder solicitar que se haga un nuevo proyecto. Si después de esa vez hacen una nueva o se vuelve a iniciar ese proceso de discusión del proyecto, lo presenta el notario ante el juez ya cita a las partes o las convoca a audiencia, les presenta y dicen otra vez que no están de acuerdo, este nuevo proyecto será audiencia por 5 días a las partes. ¿Y qué pasa si otra vez no están de acuerdo? Pues si no estuvieran de acuerdo, de parte A hay dos opciones. La opción A es que el juez aprobará la partición en un auto razonado y mandará a protocolizarla por el propio partido. Es decir, que dice, no me importa que no estén de acuerdo, yo establezco que debe de partirse en esta forma. O B, si hubiera oposición, el juez dictará sentencia declarando aprobación del proyecto. Bien la procedencia de la venta de la cosa en pública subasta. Entonces dicen ustedes, entonces tenemos dos opciones. Solicitan ustedes la partición, hacen una declaración jurada donde establecen que van a hacer la partición, que no están de acuerdo en cómo se vaya, en hacer la partición de forma voluntaria. Ya que hacen eso, se nombra a un notario para que haga una propuesta de partición. Si ustedes se llevan a acuerdo a las partes para ver que todos estén de acuerdo en el notario que lo va a hacer, por lo general es un notario ajeno a las tres partes, pero digamos que si alguien lo propone, aprobado el notario, este notario hace propuestas de la partición y ya que hizo la propuesta de la partición, se lo presenta a las partes interesadas. Si las partes interesadas no están de acuerdo, entonces se regresa al proceso para que el notario haga otra propuesta de partición. Si esta segunda propuesta de partición, las partes otra vez no están de acuerdo, hay dos opciones. Que el juez les diga, ¿saben qué? Como no están de acuerdo, yo voy a decidir cuál de las particiones propuestas se van a hacer. Y se declara la partición como él lo decide y se protocoliza por el propio partidor. O les dicen, ¿saben qué? Ya que no quieren hacer la partición y nadie quiere quedarse con el bien, como se está repartiendo, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a subastar. Y nos vamos al proceso de subasta voluntaria, que se recuerdan que lo vimos, una subasta pública. Y se vende y lo que hace es que se reparte el dinero. Forma de protocolización: para los efectos del protocolar la partición, el partidor recibirá del juzgado certificación del proyecto y el auto que lo apruebe y de la sentencia en su caso estuviera. Que ese es el caso de la opción B, de que llegue a darse la subasta voluntaria. Y luego pues ya la subasta pública, si el juez ordenara la venta de la cosa en pública, va a subasta, señalar una vez el día y hora para el efecto, observándose los trámites del procedimiento ejecutivo, que ya vimos la subasta voluntaria. ¿Qué otra cosa se puede partir? Se puede partir la herencia.
Estos son del Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 502 establece procedencia de la partición judicial a petición de la parte proceder a la partición judicial siempre que el testador no lo hubiera hecho antes. Es decir, si no hay un testamento que establezca cómo se va a partir o establece que Luis Alberto, Alicia y Sharon son herederos universales, pero no dice qué le va a dar a cada quien. Entonces, en ese caso se puede solicitar una partición judicial si no están de acuerdo en la partición que el notario va a hacer. Para reglas de partición, pues si se trata de persona casada, se tendrá presente las capitulaciones matrimoniales, que lo vimos en su momento. Si hubiera bienes propios del cónyuge sobreviviente, se harán debida separación, que se recuerda que es quitar las obligaciones antes de tener la masa, lo que podemos repartir. Régimen de gananciales, se hará en primer lugar la separación del monto que le corresponde al cónyuge sobreviviente, y eso ya lo discutimos en la clase de cuando vimos sucesorio. Se dispondrá de lo necesario para asegurar proporciones alimenticias y demás obligaciones, y se dispondrá de la manera y forma de pagar los legados. Es decir, que esos son como los criterios de las cosas que vamos a ir quitando antes de hacer la partición. La masa hereditaria, pues, ¿qué es lo que queda? Al final, hechas las deducciones y las deudas, es la masa hereditaria distribuible entre los herederos. Pagada, el partidor practicará la división procurando la mayor equidad posible de adjudicar los bienes. Si hay 3 hijos, le trata de dar un tercio, un tercio, un tercio, entendiendo que si hay 3 casas, y las 3 casas tienen distintos costos, puede ser que todos digan de mutuo acuerdo, cada casa representará un tercio de la herencia. Si no están de acuerdo en esa partición, se van a la judicial y si ya vieron lo que pasa. ¿Qué pasa si no están de acuerdo con que cada quien se quede con una casa? Vendemos las 3 casas y repartimos entonces el total del dinero que se junten por las 3 casas, para que sea una repartición más equitativa. Indivisibilidad de los bienes. Si se suscitaran cuestiones sobre los bienes admiten o cómoda división, el juez oyendo experto decidirá lo que convenga en forma de un incidente. Se aplicará un incidente. ¿Ese es un incidente de hecho o de derecho? ¿Qué dicen ustedes? ¿Incidente de hecho o de derecho? Para mí que es de derecho, licenciado. ¿Cuál es la diferencia entre el de derecho y el de hecho? A ver, ya que hoy no están tan participativos, igual que la última clase. Veamos. Según lo que leo abajo, que es por el precio. No, amiga Magda. A ver, Marvin, sálvelos antes de que empiece a preguntar directamente. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Yo recuerdo que el incidente de hecho, pues se tiene que probar, o sea, se tiene que abrir a prueba. Y el incidente de derecho no se abre a prueba, entonces, no, porque el derecho no se prueba. Exacto, se establece. Y en este caso, ¿qué diría entonces Marvin? ¿Es de hecho o de derecho? Dice que no. Vamos a ver. Es de hecho, ¿no? Sí, porque hay que demostrar, al final, si suscitare cuestión sobre si los bienes admiten o no cómoda división, no estamos peleando el derecho de ser heredero, por decirlo así, sino estamos peleando el hecho de cómo se va a dar cada bien. Por eso es que en este caso estamos hablando que es un incidente de hecho, no de derecho. Entonces es el 2 por 8 por 3, si no estoy mal. 2 para solicitarlo, 8 para apertura a prueba y 2 para resolverlo. Si mi memoria no me falla, 2 o 3 por ahí. Bueno, sigamos pues. El derecho de tanteo, pues sabemos que ya lo vimos antes. Cualquiera, si alguno de los herederos quiere enajenar su derecho, que vimos que sí se pueden enajenar los derechos sobre los hereditarios, puede avisarle a sus otros herederos o herederos para que ellos puedan aplicar su derecho de tanteo. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, para el contrato de partición, obligaciones previas, pues pactar los honorarios, identificación de los comparecientes, qué títulos o bienes que van a partirse o dividirse, plano donde se establezca la partición, posteriores, testimonio especial para el Archivo General de Protocolo, testimonio para los comparecientes, razón del título o documento, aviso municipal a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, porque vamos a hacer una partición,
Y los impuestos que se pagan, pues es el testimonio especial, un primer nota de 10 quetzales por ser de valor indeterminado. Y el testimonio, pues no está afecto a impuesto fiscal por no constituir hecho generador. Esas son las obligaciones previas, posteriores e impuestos que tiene el contrato de partición. ¿Cómo van las cláusulas? Primero los antecedentes, describimos el bien, finca, folio y libro. Luego, cómo lo vamos a partir. Luego, vamos a establecer cuál es la cláusula de saneamiento. Pues establecer que no existe ninguna situación que perjudique al momento de hacer la partición. Y por último, que todos aceptan la partición como se ha definido. ¿Y qué pasa si no están de acuerdo con la partición? Nos vamos al proceso judicial. Pues aquí hay una idea del clausulado, pues manifiestan los comparecientes que son copropietarios de forma proindivisa, las características del bien que vamos a repartir. Segundo, pues manifiestan que la cómoda división para poner fin a la copropiedad de la forma siguiente, y ahora van a establecer cómo va a ser. Que le van a dar una cantidad de metros cuadrados a la primera persona, que le van a dar otra cantidad a la segunda persona. Luego, pues, en la partición se incluye todo lo cuanto de hecho y por derecho corresponde, y los otorgantes hacen constar de manera expresa que sobre los inmuebles rústicos objetos de esta partición, pues no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones, que es la cláusula de saneamiento, y por último, la aceptación. Si fuera una partición de adjudicación de inmueble por partición de herencia, pues es similar, que manifiestan los comparecientes, que son los antecedentes, y luego, pues, que continúan que los comparecientes, pues que de acuerdo a esto podrán partir los bienes como mejor les parezca sin intervención judicial. Ahí están estableciendo una partición voluntaria. Luego, pues establecen cómo van a hacer la partición, cuánto le van a dar a cada persona. Y pues de último, pues que sobre firmar la escritura de ampliación o aclaración, que esto es como para poder ver que si hay alguna modificación que hacer, todos declaran que van a regresar a firmarlo. Y pues en la calidad que actúan todos, lo aceptan en el contenido íntegro del presente contrato. Y ese es el contrato de partición. ¿Dudas? Bueno, 3 cosas que tiene que saber del contrato de partición. ¿Cuál es el origen del contrato de partición? Cuando tenemos un bien inmueble que esté en forma proindiviso, cuando se haya comprado una propiedad horizontal, o en el caso de una herencia. Segundo, ¿qué pasa si hay, cuáles son los tipos de partición? Voluntaria y judicial. ¿Cuál es el proceso judicial? Pues ya lo vimos, los pasitos que hay que seguir. Y luego, al menos, ¿cuál es el clausulado básico que debe llevar una escritura de partición? Antecedentes, que se va a hacer la partición, que no existen gravámenes o limitaciones, y por último, la aceptación. Ese es como el resumen del contrato de partición. Si no hay dudas, pasamos al siguiente contrato, que es el contrato de servidumbre. Sí, Manuel. Buenas noches, licenciado. Hola, Manuel. Con una consulta, si en caso se va a subasta en la vía judicial y no hay compradores, ¿qué pasa? Por lo general, el objetivo es venderlo al final, entonces casi que si no hay quien lo compre, vas a comprar algo muy caro. Otra vez podría el juez a venir a las partes y ver si llegan a un consenso, y al ver que no se logra subastar, decir, bueno, como no hay quien pague por este bien, entonces lo que podríamos hacer es que uno de los dos lo compre. Al final, que uno le pague al otro la parte que le correspondería si se vendiera la situación. Entonces, bueno, se quedara valía $1 millón, decir, bueno, yo pago los 500,000 que corresponden y me quedo yo con el Lamborghini, por ejemplo. Sería una opción al final cuando ya no existe quien pueda comprar en la subasta. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, vamos entonces con la servidumbre. El caso de la servidumbre, existen distintos tipos de servidumbre. Estos son, se recuerdan que nosotros cuando hacemos los contratos hemos dicho que hay que determinar, siempre hay una cláusula de saneamiento. Vamos a ver un cuadro donde que sí, como técnica de estudio, no sé si les sirvió, pues, pero al menos a mí sí me sirvió. Siempre es bueno, miren, de los contratos es bueno que sepan bien los contratos
Eso sí se los preguntan en el privado, o sea, si el que les evalúa civil y el que les evalúa notariado, le encanta toda la parte de los contratos, que sería notariado 4, entonces le va a estar preguntando cualquier cosa a los contratos. Entonces es bueno tener esa matriz de los contratos porque también es una forma resumida de entender cada uno de los contratos y es más fácil estudiarlo que tal vez ponerse a leer todo el código de nuevo a ver qué significa. Bueno, entonces cuando hablábamos de las limitaciones, gravámenes y demás, entre la servidumbre es un gravamen que se afecta sobre un bien. Aquí van a estar dos bienes, o un bien que se le denomina el sirviente y otro bien que se denomina el beneficiario. Tiene otro nombre, pero a ver, sirviente y ahorita vamos a ver el otro nombre. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es dejar que una persona pueda pasar, por ejemplo, es el más común. Ustedes no sé si han visto, por ejemplo, hay residenciales que cuando las construyen, la calle principal, hay una calle que atraviesa toda la residencial y esa calle es de derecho público, por ejemplo. Entonces se constituye una servidumbre a favor de todas las personas que viven en el entorno y que dan el paso para. ¿Por qué? Por ejemplo, en Santa Rosalía, la residencial de Santa Rosalía tiene conexión con zona 16, pero ¿por qué no se puede utilizar ahí? ¿Por qué no se puede pedir servidumbre? Porque una clave para poder solicitar la servidumbre es que no haya otra forma más de cómo pasar de un punto A un punto B y que se deduzca que únicamente se puede atravesando el bien que estamos buscando que nos dé la servidumbre. Esa es como una clave para entender el concepto de servidumbre. No es que por ejemplo, uno diga, vamos a pelear con los vecinos de Santa Rosalía y que ellos dejen pasar a todos para que sea más rápido y descongestionar carretera El Salvador. No se puede porque está carretera El Salvador para poder transitarla. Y también está del otro lado del Pajón y hay otros como caminos por donde moverse sobre ese sector. Y eso genera que no se pueda solicitar que haya una servidumbre de paso en esa carretera que conecta esos dos lugares y que sería más rápido, pero hay de dónde ir a moverse. Entonces, la definición de servidumbre, como le había dicho, pues es un gravamen impuesto sobre un predio llamado sirviente a otro predio llamado dominante. Dominante era el tema. Por el cual se pueden ejercer ciertas facultades específicas. Como podemos ver en la imagen, todo ese caminito, esa es una servidumbre de paso. Hay tipos de servidumbre, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué elementos tenemos en la servidumbre? Pues es un gravamen, que no es un contrato, sino una limitación de dominio de derecho de la propiedad y se impone sobre la finca a favor de otra. Puede ser de interés particular, interés público o comunal. Interés particular solo a mí me beneficia, interés público a toda la sociedad, e interés comunal solo a un grupo pequeño de una comunidad. Predios o fincas, pues ya vimos que están los dominantes, que es el que va a favorecerse en la constitución de la servidumbre, el sirviente, que es aquel sobre el que se va a constituir la servidumbre. Para entenderlo de esta manera, el predio dominante es el que necesita el paso y el predio sirviente es el que va a dar el paso. Otras características es que la servidumbre es inseparable, es decir, que aunque yo venda el terreno, no dejo aunque yo parta el terreno, venda el terreno, enajene el terreno, la servidumbre sigue vigente. Es indivisible, ya que aunque se divida el predio en pedazos, siempre tengo que tomar en cuenta que la servidumbre se va a dividir en los pedazos. Supónganse que ustedes parten por la mitad del terreno y la servidumbre, los dos terrenos que se forman tienen que ceder el paso para que se mantenga la servidumbre que estaba antes. No se puede alterar ni grabarla. Son susceptibles de servidumbre, pues los inmuebles, activa o pasivamente, son derechos accesorios unidos a un inmueble de carácter inseparable, se transmiten con la finca o predio, no independientemente, pueden ser temporales hasta cierto año o perpetuos toda la vida. Para que surtan efectos debe inscribirse en el registro. Eso sí es obligatorio, ya que esa es la razón de por qué ponemos la cláusula de saneamiento. Imagínense que ustedes compran un terreno. Dicen, mire, este es el terreno. Y usted dice, ¡ala, qué terreno más grande! Aquí puedo construir una serie de edificios. Pero cuando usted ya lo está comprando y cuando va al registro, le dice, sí, pero fíjese que ese terreno, hay una diagonal que atraviesa el terreno, que es un paso peatonal.
y que no lo puede dejar de dar. Entonces, eso le echa a perder. Por eso es esa cláusula de saneamiento, porque usted ya tenía un proyecto en mente y resulta que, como no le dijeron que había esa diagonal de paso, entonces usted echa a perder lo que tenía planificado hacer. Esa es la importancia de indicar si hay un gravamen pesando sobre el bien inmueble. Entonces, para que lo entendamos, nosotros tenemos una carretera que está ubicada aquí. Entonces, esta es una carretera y tenemos la propiedad A, B, C, D, E y F, y todas tienen salida a la calle, por decirlo así. Resulta que si nosotros hacemos una partición en la propiedad B y hacemos una partición de tal manera que se hace un terreno en la propiedad G, G no tiene paso a la calle. B sí sigue teniendo paso a la calle, pero G no tiene paso a la calle. Entonces B, que es va a ser el sirviente, le tiene que dar paso a G para que G pueda salir a la calle. Ahora, puede preguntar usted, decir, mire, ¿y C también le puede ser sirviente? La regla para definir quién va a ser el sirviente es que siempre va a ser el punto más cercano a la calle. A menos que C diga estoy de acuerdo, pero la regla para saber quién tiene que ceder o ser el sirviente va a ser el que esté más cercano a la calle. Y siempre va a ser de manera que esté más cercano a la calle. Entonces, ¿qué se hace? Un camino para que se vuelva B el predio sirviente y G se vuelve el predio dominante. ¿Qué sucede? Ahí hay una servidumbre de paso. ¿Qué pasa si el predio B se vende por mitad? La mitad de arriba sigue siendo el mismo dueño y la mitad de abajo cambia de dueño. En ese caso, nosotros tenemos dos terrenos, el terreno I y el terreno H, que se originan de B. Cada uno de los terrenos tiene que otorgar el paso de servidumbre que ya estaba constituido. Es decir, que este pedazo de servidumbre que se vuelve I sirviente, solo este pedazo. Y H se vuelve sirviente de todo el resto para poder pasar. Si lo divido a G, esta servidumbre tiene que seguir dando paso tanto a los terrenos I y H. Si yo divido a G, entonces H tiene que tener paso por este lado. ¿Dudas con el concepto de la servidumbre? Antes de que siga. Sí, Manuel. Por el fundamento iba a consultar, pero ya Sharon, vi que se proyectó. Sharon. Buenas tardes, Lick. Con una pregunta, en el caso que ambos terrenos sean por medio de derecho de posesión, o sea, digamos, por lo que yo entendí aquí, los terrenos tuvieron la cláusula de servidumbre, ¿verdad? ¿Qué puede pasar si son por medio de derecho de posesión? O sea, ambas personas tienen el terreno por medio de derecho de posesión, ¿siempre aplica? Digamos, para un servicio de luz eléctrica o de agua. ¿Característica del derecho posesorio? De que ambas personas, bueno, en el caso de una persona o ambas, ¿verdad? Cuando no se tiene, no se es dueño y por el paso del tiempo, pues digamos... No, eso es el concepto de posesorio, pero la característica primordial para poder decir que usted sí tiene derecho de posesión, ¿cuál es? Vivir ahí por más de 10 años o algo así. Yo puedo vivir en la casa de mi vecino de enfrente por más de 10 años y por eso ya puedo tener derecho. Exacto. Que no haya un registro. Sí. Al no haber un registro, esto queda de palabra. Cuando se hace la inscripción para iniciar el proceso posesorio, o sea, todo el proceso posesorio, que sería la titulación supletoria, ahí se tiene que hacer constar que existe una servidumbre de paso o una servidumbre de postes o la servidumbre que usted quiera. Y en ese momento se hace. ¿Qué pasa si no la quieren hacer? La pide judicial después. Si no se tiene ninguna constancia, digamos, una persona llegó antes y otra llegó después, entonces se va por medio de la vía judicial. Porque entonces ya puede decir que eso, porque hasta estas personas de la servidumbre pueden pelear como por derecho posesorio los espacios que le corresponden al paso de servidumbre.
El derecho posesorio es complejo en eso, porque no hay registros, y si no hay registros, todo es como más de palabra. Es algo complejo ahí. Ok. Muy bien. El artículo 753 pues establece que la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que el dueño de un predio sirviente pueda exigir la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o el acto que se constituyó la servidumbre. El artículo 754 establece los tipos de servidumbre: continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes. Continuas es donde no hay, como no hay cortes, por decirlo así. Es decir, que es incesante, sin intervención ninguna de derecho actual del hombre. Esa se da, por ejemplo, cuando es de agua y el agua corre libremente, ese es incesante. Discontinua es aquella cuyo necesita algún hecho actual del hombre. El hombre tiene que hacer algo para que se llegue a suceder. Aparentes son aquellas que no se ven. Aparentes son aquellas que se anuncian por obra o signos exteriores. Yo puedo ver el posteado, por ejemplo, y no aparentes las que no se prestan signos exteriores de su existencia. Por ejemplo, cuando son bajo tierra, esas son no aparentes. Inseparables, pues ya vimos la característica de la inseparabilidad, indivisibilidad. La servidumbre se deriva de la situación natural de los predios, de la obligación impuesta por la ley o de la voluntad de los propietarios de dejar pasar. Y pues por su contenido, pues tenemos que son positivas, negativas, continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes, voluntarias y legales, que son los tipos o clases de servidumbre que podemos tener. Tipos de servidumbre de acueducto, pues el dibujo es más que referente, es cuando el objetivo es dejar la conducción de agua por medio de una zanja o un canal. De estribo, que es cuando se busca el poder constituir estructuras, es decir, el estribo es esto, este es el estribo, estos como postes, digámoslo así, son los estribos, y este terreno dio servidumbre para hacer las construcciones para que esto pase encima de su terreno. Las de abrevadero, pues es cuando dejamos que los animales lleguen a un arroyo, un manantial, a un espacio de agua que está dentro de nuestro terreno. De servidumbre sacado de agua, cuando hay un pozo y es el único cercano donde se puede extraer agua, entonces nosotros tenemos, esa puede ser una legal, que hacer el espacio para que la gente entre, saque el agua y ya pueda retirarse. El legal de paso, pues se utiliza cuando se tiene un predio enclavado. El predio enclavado es aquel que no tiene salida a la vía pública o no puede procurarse sin excesivo gasto o dificultad. Entonces, por ejemplo, aquí la servidumbre atraviesa todo esto porque la carretera está hasta aquí. Por eso se hace servidumbre. ¿Qué criterios hay? Pues si hubieran varios predios por donde pudiera darse el paso, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuere más corta la distancia. Y el ancho de la servidumbre de paso será el que baste para la necesidad del predio dominante a juicio del juez, que no podrá exceder de 6 metros ni bajar de 2 metros, salvo pacto de los interesados. Entonces, esto tiene que medir entre 2 y 6 metros. Otras servidumbres, pues de comunicación telefónica, el artículo 25 de la Ley de Telecomunicaciones, hay que llevarla. Conducción eléctrica, artículo 23 de la Ley General de Electricidad, hay que llevarla. De paso de vehículos aéreos, vehículos que pueden en el aire, está en el artículo 797 del Código Civil. Legal de desagüe, artículo 798. Del uso de vista, artículo 517. Y de centros ceremoniales, artículo 66 de la Ley del Registro de Información Catastral, ese también hay que tenerla, por si puede ser que alguno de estos artículos sea objeto de examen. Obligaciones previas, pues los documentos de identificación de los otorgantes, el título con que se acredite la propiedad de los predios, es decir, tenemos que decir cuál es el predio dominante, el predio sirviente. Obligaciones posteriores, pues razonar el título con los documentos que se tengan a la vista, testimonio especial al Archivo General de Protocolo y testimonio que se presenta al registro de la propiedad con duplicado para su registro. ¿Qué impuestos paga? Pues el testimonio especial cubre el impuesto timbre notarial, al ser de valor determinado, se paga el 2 por millar sobre el valor del contrato. Y el testimonio para el cliente cubre el impuesto timbre fiscal por ser de valor determinado del 3% sobre el monto de la indemnización. Si la servidumbre se lleva de un predio en el cual no se pagó indemnización por ser ambos predios del mismo dueño, no constituye hecho generador para el impuesto. Es el único caso donde se puede decir que no constituye hecho generador, a menos que establezcan que no se va a recibir dinero, pero por lo general siempre hay un intercambio de dinero. ¿Cuál es la estructura del contrato? Pues identificamos el inmueble sirviente, el inmueble dominante, constituimos la servidumbre, cuál es el plazo, cuáles son los requisitos, las medidas, de dónde a dónde y todas las características para comprender dónde está la servidumbre, qué prohibiciones puedan haber, por ejemplo, que yo no puedo poner una reja,
No puedo venir y decir que en la servidumbre voy a hacer una construcción o cosas como esas. Cláusula de saneamiento, pues que ese pedazo de la servidumbre no ya tiene otra servidumbre o está hipotecado o algo que no permita a las personas que necesitan esa servidumbre poder pasar. Y sexta, aceptación. Dudas con el contrato de servidumbre, y aquí pues hay una idea del contrato, pues establece primero cuáles son los antecedentes, finca, folio y libro, luego el de la otra, finca, folio y libro, y luego pues aquí está cómo se establece periodo sirvente, el periodo dominante, quiénes son, ubicación de la servidumbre, extensión y medidas y colindancia de la servidumbre, cuánto va a durar, de la indemnización y cuál es el aprovechamiento que va a tener la servidumbre. Se lo voy a bajar ahí un ratito. Es que la servidumbre ya es un gravamen, pero no es que la servidumbre no es que le pertenezca como tal, sino solo es un permiso para pasar. Por eso es que cuando hipotecan lo que le van a preguntar si hay una servidumbre, porque eso no pertenece al bien como tal. Es algo que afecta al bien en su totalidad. Yo no puedo decir que tengo la casa completa si en medio pasan de ellos, hay un paso de mis vecinos que viven allá atrás, por ejemplo. Esa parte de la casa está fuera de la hipoteca. Por eso es importante lo que cuando establecen en los contratos de la cláusula de saneamiento, porque ahí estoy diciendo que no hay un gravamen, es decir, no hay una servidumbre, que no hay una hipoteca, que no lo enajenaron. O sea, estoy estableciendo que el bien está limpio, no tiene nada que pueda perjudicar al nuevo dueño. La cláusula de prohibición, por ejemplo, la construcción que pasaba, alguien decía, han habido casos donde hay servidumbre, pero ya como la servidumbre lo hicieron los abuelos, ya los nietos ya no quieren que la gente pase y quieren poner una reja ahí. O hay un centro ceremonial en la finca, en el centro de la finca hay un centro ceremonial y ellos ya no quieren que la gente pase, no se puede hacer. Es parte como de la obligación de dejar ese paso. Y por último, pues que la cláusula de saneamiento y que ambos dan fe. ¿Dudas? Llevamos 2. Contrato de servidumbre y contrato de partición de bien inmueble. Sí, Manuel. Si en caso se fuera a la vía judicial, el juez también le tendría que poner precio a esa servidumbre para que el propietario al que está afectando le paguen alguna remuneración. Sí, es parte de. O sea, al final lo que pasa cuando es judicial, lo judicial se llega cuando la gente no se quiere poner de acuerdo. Cuando es legal, tiene la obligación de hacerlo, igual se tiene que reconocer como que fuera una expropiación, si lo quiere ver de esa manera. Solo es como analogía, no es que sea una expropiación, pero digamos que es como la idea de cuando expropian, le pagan por el bien. No es que lo perdió como la gente piensa, sino expropiar es que le van a quitar el bien, valiéndose del concepto de el bien común pesa sobre el bien particular, y como es un bien particular, pero el bien común necesita pasar por ahí para hacer una carretera, entonces se lo van a expropiar, se lo quita, pero se le pagan el valor que consideran que vale el bien. Eso es lo único que a la gente no mucho le parece. Pero no es la idea de, lo expropian y entonces lo dejan sin nada, no es como tal. Cuando es de este caso judicial, el juez declara y entonces le pagan lo que corresponde según el juez y le toca dejar el paso. A eso se refiere. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sigamos. Contratos de mero goce. Los derechos reales de mero goce son todos aquellos derechos reales constituidos sobre bienes para una persona distinta al propietario. Goce de uso total o parcial. Estos son derechos reales de mero goce. Lo más que voy a hacer es gozarlo, usarlo. Estos derechos reales de mero goce, el primero es el usufructo, que ya alguien lo mencionaba cuando vimos, creo que fue cuando vimos el acto de última voluntad. No, este no es de última voluntad. La donación. Vamos a ver. No es una donación. Es un derecho real de mero goce en el que una persona denominada
usufructuario. Recuerden que todos los que terminan en ario les dije que son los que gozan de un bien que le pertenece a otra persona denominada usufructuante, que es la persona, digamos, el dueño, perteneciéndoles todos los frutos que el bien produzca de manera ilimitada con la obligación de devolverlo al finalizar este. El usufructo es aquello donde, por darles una idea, supónganse que ustedes tienen una casa y ustedes vienen y se la van a heredar a su hijo. Pero ustedes no quieren que su hijo lo saque de la casa, que era el ejemplo que hablaba una compañera ahí en la clase. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que entregan, eso es lo que le llaman la reserva de dominio, que es el usufructo. Lo que hacen es que entregan el bien, pero se quedan con el usufructo. Ustedes lo pueden gozar, si hay rentas, ustedes las gozan y todo, pero con la obligación de devolverlo. Ese es el vitalicio, cuando ustedes lo entregan, y de manera hasta que fallece, o con la obligación de devolverlo después de cierto tiempo. ¿Qué elementos pues tiene el usufructo? Pues el usufructuario o el titular del goce del uso de lo ajeno, el nudo propietario, que es el dueño de la cosa usufructuante, que es el desposeído temporal de sus beneficios y disfrutes, el elemento real, que es que caiga sobre cosa ajena, y las formalidades, pues este debe constituirse en escritura pública, ya que debe de registrarse. Puede constituirse por medio de contrato o acto de última voluntad. En un testamento también puede suceder que dejen usufructo para la señora la casa que le va a heredar al hijo o a la hija. ¿Cuáles son los fundamentos legales? Pues el artículo 703, extensión del usufructo, formas de constituirlo por medio de contrato, por actos de última voluntad, clases de usufructo, pues por tiempo fijo, está constituido por un plazo de tiempo determinado, lo voy a dar en usufructo por 25 años, vitalicio, pues es el que finalizará con el deceso del usufructuario hasta que fallece, puros, que no está sujeto a ninguna conducción, simultáneos, cuando dos o más usufructuarios gozan del título al mismo tiempo y en forma proporcional. Le vamos a dejar el usufructo a Esther y Alicia, y por mitad se gozan del bien, gozan la mitad de la casa, la mitad de los ingresos. Sucesivos, que digo que se lo va a dejar a Esther y Alicia, pero primero lo va a tener Esther, y cuando Esther fallece o cuando Esther ha pasado 5 años se lo va a entregar a Alicia. Ese es el sucesivo. ¿Dudas? ¿No? Sigamos. Aquí están los tipos de usufructo en el artículo 705. El usufructo no puede exceder de 30 años cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración. A eso le llamaríamos entonces el plazo legal, son 30 años. El usufructo que no sea vitalicio y esté constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta 50 años. No hay derecho a crecer. ¿Qué quiere establecer el derecho a crecer? Es que si yo lo había dejado a Esther y Alicia el usufructo por mitad, al fallecer Alicia, Esther no puede decir, bueno, como falleció Alicia, entonces a mí me queda el 100% del usufructo y de las ganancias. No se puede. Sigue gozando de la mitad, y la otra mitad, si fuera vitalicio, ya le pertenece al nudo propietario. Datos importantes, pues que no puede ser de 30 años en cualquier otro bien, y nacionales 50 años. Si se vende, se puede ceder y enajenar el bien, pero el usufructo subsiste. Servidumbre se pueda constituir, pero cesa al terminar el usufructo. Derecho de acrecer no lo hay. Las reparaciones ordinarias las hace el usufructuario y las extraordinarias las hace el usufructuante. Pues ya vimos que puede haber usufructo a título gratuito, que es cuando el usufructuario está obligado a soportar los impuestos, contribuciones y pagos por servicios que pesen sobre la cosa usufructada. El título oneroso es cuando el usufructuario está obligado solo al pago por servicios para el goce de la cosa usufructada. Si él paga todos los servicios, a título gratuito. Solo paga algunas cosas, oneroso. Y aquí está pues el fundamento legal de la enajenación del usufructo, de los derechos de los acreedores y la cesión del usufructo. Sobre las reparaciones ordinarias, las reparaciones extraordinarias, en 726, 727, la carga que soporta el usufructo, que es el de título gratuito y el título oneroso, en 731, extensión del usufructo, pues cuando fallece la persona, porque se venció el plazo, porque el usufructuario y el usufructuante reúnen la misma persona, por prescripción, por renuncia, por pérdida de la cosa usufructada, por anulación o cesión del derecho.
En el 739 hay otra sección del usufructo y el contenido del uso. Y ahora vamos a ir al otro contrato, es el uso, cuando basten para las necesidades del usuario y de la familia. Esa es la diferencia entre el usufructo y el uso. El usufructo, usted puede hacer lo que quiera con todo lo que ingresa, pero en el uso usted solo va a gozar de lo que necesite para subsistir usted y su familia. Son derechos inalienables, que es que no se pueden enajenar, grabar ni arrendar. Te vendo mi usufructo, no se puede. Te lo voy a arrendar, mi usufructo, no se puede. Y la habitación es, en este caso es cuando usted lo único que van a disfrutar es de un espacio particular. Ejemplo de ellos son los hoteles. La habitación se limita a lo que está necesario para quien tiene el derecho y para su familia. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Clave eso para el examen es cómo se pierden los derechos en el uso y la habitación. Obligaciones del usuario y la habitacionista, pues hacer el uso de, el obligado a hacer los gastos de cultivo, reparaciones, ocuparlo de acuerdo a cómo se estableció, no tomar una parte de los frutos, sino ocuparse para más que una parte de la casa como fue definido. Debe prestar previamente garantía y hacer formal inventario en el caso de obligaciones que debe prestar garantía y hacer inventario antes de usar el derecho de uso y de habitación. Y esta es la estructura de los tres, es similar. Pues tenemos los antecedentes, la constitución del usufructo, se hace la constitución, qué estipulaciones, a favor de quién se constituye y la cantidad que estime el usufructo. Cláusula de saneamiento, aceptación del usufructuario y aceptación de los otorgantes. Otro de los contratos con doble aceptación. Y esta es como una idea de cómo se otorga el contrato. Estos son los antecedentes. Aquí es donde se constituye el usufructo vitalicio, el monto estimado. Aquí está la cláusula de saneamiento, la aceptación y pues la aceptación de ambos otorgantes. Si fuera en una donación, continúa manifestando la señora que por el presente acto se reserva a su favor el usufructo vitalicio. Este era lo que preguntaban ustedes, si una donación se podía dar con reserva de dominio, inclusive ese. El uso, pues, es la misma definición, un derecho real de mero goce en que una persona y un usuario goza en forma limitada para su provecho, el de su familia, de los frutos que produce un bien de ajena pertenencia con la obligación de volver a finalizar este. Elementos personales, el nudo propietario y el usuario. Y características, pues tiene las mismas características que el usufructo, pero esta no puede constituirse a favor de personas jurídicas. ¿Alguien me puede decir cuál es la razón de que no puede constituirse el uso a personas jurídicas? Porque en teoría el uso es, como se hace mención ahí, o sea, es para se da a entender que es para una persona individual y sus familiares cercanos, ¿verdad? Sí, tienen la idea, Luis. Exacto. Porque establece que debe de ser para el usuario y su familia. Y se limita a que solo es para subsistir. Y una persona jurídica pues no tiene familia ni tampoco se va a limitar a subsistir. Y esta es una idea, miren pues. Todo esto de aquí, este es un terreno. Este es un terreno, hay cultivo 1, cultivo 2, cultivo 3. El círculo rojo implica usufructo. Yo puedo gozar toda la casa y todos sus cultivos. El triángulo implica el uso. Yo puedo usar tanto la casa de habitación como un cultivo porque es lo que necesito para subsistir mi persona y mi familia. Y la casa de habitación y la habitación, que es el tercer contrato, únicamente sería utilizar un espacio de la casa. El resto del terreno yo no lo puedo utilizar. Esa es la diferencia entre el usufructo, habitación y uso. ¿Dudas? Licenciado, perdone, solo para que me quede un poquito claro. Yo conozco una persona que vive en un terreno, que ella vive ahí porque lo cuida. Se podría decir que ella está haciendo uso. ¿Se ve ahí la figura de uso?
¿Pero le pagan por cuidarlo? No, solo Entonces, ella tiene derecho a vivir en una casita que está dentro del terreno, entonces hace uso solo. ¿Y puede cultivar? No, ella tiene por aparte su trabajo, ¿verdad? Ella solo es para vivir ella y su familia. Es como de guardia, que ellos viven ahí como para cuidar el Como terreno. guardián, como las personas que viven en las escuelas, que ya no lo dejaron hacer. Antes sí se podía, pero creo que después lo quitaron porque algunos ya se estaban volviendo dueños del terreno, creo. Podría ser, pero habría que ver bajo qué término le entregaron el lugar donde él habita. Porque el terreno tiene su casa grande, o sea, me imagino que es la del propietario, y aparte tiene una casa más pequeña que es la que ella utiliza para vivir ella, sus hijos y su cónyuge. Pero no sería uso, sería habitación al final. Porque recuerde que el uso, la característica es que él puede gozar del bien para subsistir. Y él no está usando el bien para subsistir como tal. Podría ser más una habitación. Te dejo que vivas acá a cambio de que cuides la casa, pero podría ser otra figura realmente. Entiendo. Gracias. Pero sí se da mucho con los guardianes eso. El ejemplo tal vez de esto, en la época feudal se daba mucho de que le daban a las personas un terreno y ellos lo podían explotar, pero podían quedarse con lo necesario para comer y todos los sobrantes se lo tenían que dar al rey o al conde o al que lo haya o al que los protegía. Esa es como la idea más común tal vez del uso. El usufructo ya es como más general. Ustedes gozan de todo el terreno y todo es de ustedes, pero no son dueños. Como cuando ustedes le cuidan la casa a su hermana. Ustedes no son los dueños, tienen años viviendo ahí, pero no son los dueños. Ustedes la usan, entran, salen, tienen llave, pueden alquilar locales, pueden hacer lo que quieran, pero no son los dueños. Ese es un usufructo, por darles una idea, pero tiene que constituirse. Y el uso sería que le dijera a la hermana, te dejo usar la casa, pero solo puedes alquilarlo necesario para vivir y todo lo que se gane de más te sirve. Digamos que ella le diga, yo te voy a dar, puedes alquilar la casa, pero del total que paguen por el alquiler, yo te voy a dejar que utilices lo que establece el salario mínimo, que es lo que se supone que con eso sobrevive uno. Eso sería un uso. Mira, pues de la casa solo puedes estar en esta habitación. Yo te voy a dar la llave y todo, pero solo pues esta habitación es la que te voy a dejar que puedas, digamos, utilizar. Por eso la habitación, el ejemplo más, para que sea más claro el concepto de habitación, son los hoteles. Ahí ustedes usan una habitación. Sí, José Antonio. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. En el caso en el interior a veces rentan los terrenos, pero no se paga en efectivo, sino en especie. O sea, la cosecha se le da al dueño. ¿Eso podría entrar como uso o no? No, porque lo rentan. Ya. Sí, porque a él no le pagan efectivo, sino de la cosecha le dan una parte. Es un arrendamiento y el pago es por especie. Ya, gracias. Es que el uso, la clave es que usted no paga, sino lo goza. Pues es un derecho de gozo. Usted no paga por estar en el terreno, sino le dan el permiso de gozar el terreno. Usufructo, usted hace lo que quiere con el terreno, pero no es dueño. O sea, no lo puede vender. El uso, usted utiliza el terreno, pero solo para subsistir. Y la habitación, usted solo duerme ahí, por darles una idea. Usted solo duerme ahí y no hace más que eso, dormir ahí. Y la habitación puede ser un derecho real de mero goce en el que una persona denominada habitacionista y su familia hacen uso de manera limitada de algunos locales o por completo de una casa de habitación. Clave, una casa de habitación. Elementos personales, el habitante y el habitacionista. Y las similitudes entre el usufructo y el uso es que ambos constituyen una facultad y una obligación entre las partes. Siempre intervienen dos partes en su constitución. Son derechos temporales, no perpetuos. Es oponible frente a terceros, es erga omnes, y transmiten únicamente el uso y disfrute, pero no la propiedad. Y aquí tenemos como una diferencia entre el usufructo y el uso,
pues el disfrute es limitado ilimitado del usufructo y el del uso es limitado. El ilimitado se refiere a que usted puede usar toda la casa, explotarla, quedarse con todos los bienes. Y el uso implica que usted solo puede usar hasta sobrevivir. Los derechos se pueden ceder, enajenar y gravar, mientras que en el uso no se puede, en el usufructo sí. Los gravámenes se pueden constituir en servidumbre en el usufructo, pero en el uso no. No puede constituir servidumbre. A favor de quien se puede constituir, de persona individual y jurídica, y solo a favor de personas individuales. No me he salido, aquí sigo. Y no se pueden convertir las diapositivas, eso ya saben. Pareciera que no. No, tampoco fui a tomar café, aquí estaba. Solo estaba esperando a ver si le tomaban foto ahí a lo que estaba ahí, que eso sí les puede servir para estudiar. Obligaciones previas, pues pactar los honorarios, en este caso son 400 de base más el 8% del valor del contrato. El documento de identificación de los comparecientes y el título de propiedad del bien que se da en usufructo, uso o habitación. Obligaciones posteriores, pues hay que razonar los títulos, el testimonio especial para archivo general de protocolo y el testimonio para el cliente. Impuesto, pues el testimonio especial cubre el impuesto de timbre notarial y como es de valor determinado, el 2 por millar, y el testimonio para el cliente se va a adjuntar el pago del impuesto del valor agregado por el monto estimado. Este está afecto al IVA. Y en general, pues las estructuras tanto del contrato de uso de habitación, pues hay que describir el bien inmueble, qué servicios son los que cuentan, a favor de quién se constituye, por qué plazo, destino, qué derechos tiene, mejoras y reparaciones y el monto. Cláusula de saneamiento, aceptación del usuario o habitacionista y la aceptación general del bien. Y aquí hay como un ejemplo, estos son los antecedentes, cuál es el bien con el que van ustedes a otorgarlo, qué le van a dar en uso a esta persona, ahí lo están constituyendo, que no existe cláusula de saneamiento, gravámenes, anotaciones o limitaciones. Por último, pues que acepta. Y lo último, pues que ambos aceptan el bien. Este es en el caso de una habitación, misma situación, se describe cuál es el bien en los antecedentes, se establece cuál es que se va a constituir el derecho real de habitación, otra vez cláusula de saneamiento, y por último, pues que acepta el derecho de habitación y que aceptan ambos otorgantes del contrato. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Me llevan como 2 clases que no preguntan. Yo espero que de verdad estén entendiendo todos ustedes. Sí, Sharon. Yo, Lick, tengo una pregunta.
Sí. En el caso de el contrato de usufructo, creo que le había preguntado, ¿por qué vía se hace en caso si es judicial? Déjeme ver si era de usufructo. De servidumbre, si hay oposición por servidumbre. Ah, no era servidumbre. Si no está establecido en la ley, ¿por qué vía se lleva? Ordinaria. Ordinario. Exacto. Si la misma ley no establece en los artículos que leímos, no establece por qué vía se debe llevar, se va por la vía ordinaria. Muy bien, nos tocan entonces por el contrato de hipoteca y garantía mobiliaria. ¿Se recuerdan que antes se denominaba el contrato de prenda? Era hipoteca y prenda, pero al surgir la ley de garantías mobiliarias se modifica el nombre a garantía mobiliaria. La hipoteca es sobre bienes inmuebles y la garantía mobiliaria sobre bienes muebles. Ese contrato no lo hemos visto, ¿cierto? Esos dos contratos. No recuerdo si ya los habíamos visto. Yo recuerdo que no, pero ¿alguien recuerda? No, Bueno, entonces, los derechos reales de garantía, ya vimos los derechos reales de uso, los derechos reales de goce, y ahora estamos viendo los derechos reales de garantía. Vimos uso, goce y garantía. Estos son derechos reales que buscan asegurar el cumplimiento y eficacia de una obligación o un crédito, que son dos: los hipotecarios, cuando lo hago sobre un bien inmueble, y los de garantía mobiliaria, cuando lo hago sobre bienes muebles. Chepe te presta, por ejemplo, ese es garantía mobiliaria. Usted va a dejar un bien y ellos le dan un dinero. Y a cambio del dinero, usted está dejando, como comúnmente dicen, empeñado el bien, esperando que usted regrese y lo pague. Y si no lo pagan, pues ellos se quedan con el bien y lo venden en nombre suyo. Usted firma ahí un papelito donde dice que si después de cierto tiempo usted no llega a pagarlo, les queda a ellos el bien y ellos pasan a ser propietarios y lo pueden vender. Con las hipotecas es algo similar, solo que ese se constituye sobre bienes inmuebles. Ustedes van y dicen que van a hacer un préstamo hipotecario. En Estados Unidos se da mucho esto. Usted compra el bien, tiene su bien inmueble y lo que hace es que va al banco y dice: mire, señor banco, yo le quiero prestar dinero, pero ¿con qué me garantiza que me lo va a pagar? Se lo garantizo con mi casita. Bueno, constituyamos. Eso es lo que refiere con los gravámenes, anotaciones o cualquier cosa que perjudica. Una hipoteca es de esas cosas que perjudica el proceso de un bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Constituye una hipoteca. La hipoteca, pues, es un derecho real de garantía que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. El sistema hipotecarios, pues, está el romano, que establecía como una simple convención, el germano, que se debía publicar, y el francés, que se hace por medio de un convenio, pero debe ser publicado por medio de un registro. ¿Se recuerdan que nosotros tenemos el derecho civil? ¿Qué tipo de derecho civil tenemos nosotros? Francés. Casi. Es como, sí, el francés sería el que tenemos en Guatemala. A ver. Sí, es como una mezcla del francés con el romano, sí, porque entiendo que también se toma muchas cosas. Derecho mixto sería. No se llama mixto. No se llama mixto. No, romano-francés se llama. No, romano-francés. Romano-francés. Es cierto, sí tenía razón ahí en la mitad. Romano-francés. Si ustedes ven, nuestro código civil es una copia del código. Tiene mucho del código francés y del código romano. Por eso nuestro código, nuestra estructura del derecho civil es romano-francés. De las características, pues es un derecho real, derecho de garantía, derecho accesorio, ya que depende de un crédito indivisible y es sobre un bien inmueble. Eso lo ven en el artículo 446 del Código Civil. Las hipotecas pueden ser voluntarias, usted va y lo dice, legales. Hay que ver el artículo 80 de la ley de titulación. No es la ley de titulación. LTA, me recuerdo que tenía el nombre, pero se me volvió a olvidar anotar cuál era la LTA. Ley de... ¿Qué ley es esta? Voy a recordar ustedes.
pero la legal está establecida en el artículo 80 de esta ley, pero no recuerdo la sigla, las puse y no me recuerdo cuáles. Por su forma expresas y tácitas, que son inexistentes, y por el contenido ordinarias existen y son predeterminadas, y de seguridad deben probar su existencia. Guatemala no aplica a estas. Como tales, las tácitas son aquellas que quedan como en el aire, o sea, no, por eso es que son inexistentes. Se entiende que está hipotecado, pero no hay nada que diga que esté hipotecado. Ley LTA, ley de... tiene que ser una ley de bienes inmuebles. Aquí creo que aparece. Ley de transformación agraria. En el artículo 80 establece los inmuebles otorgados en patrimonio familiar agrario no responderán de las obligaciones particulares del titular, salvo obligaciones alimenticias del perjudicado. Mediante autorización podrá constituirse obligaciones para garantía, particularmente para la explotación de los bienes que integran el patrimonio familiar agrario o de inversión de fondos para adquisición de los bienes necesarios para el desarrollo del patrimonio. Esa es por disposición de ley. O sea, si ustedes vienen y el Estado les da de acuerdo a la ley de transformación agraria, les da un bien para que ustedes lo exploten, pero no tienen los recursos para explotarlo, pueden solicitar por disposición de ley, pueden hipotecar el bien solo para esas dos cosas. Para inversión o para explotación del bien que les entregaron en calidad de patrimonio familiar que les va a servir para subsistir. Por eso es que es la legal. Saldo insoluto, esta es una clave. El saldo insoluto se le denomina el saldo que queda del valor real del bien inmueble hipotecado y el crédito hipotecario no pagado. Las garantías hipotecarias siempre van a ser en valores. Si el bien vale lo más que le van a dar a ustedes son 700,000 quetzales. Nunca van a ser, como decimos comúnmente, pelo a pelo, no va a pasar. ¿Por qué? Porque a lo que le interesa a los bancos es siempre ganar. Y menos va a pasar que ustedes deban 1,000,000 y que el terreno valga 700,000. Es una pérdida y por eso es el saldo insoluto, que es ese saldo entre la diferencia del bien, 700,000, y el millón, que son 300,000, entre lo que debo y lo que vale el inmueble. A eso se le llama un saldo insoluto. Y el crédito hipotecario no paga, o sea que es lo que falta. Y es el saldo que queda del valor real del bien inmueble hipotecado y el crédito hipotecario no paga. Cuando se hipotecan varios terrenos, se pueden hipotecar todos en conjunto o hipotecar por partes, y cada vez que usted va pagando, va soltando la hipoteca de cada uno de esos terrenos que usted tiene, que es una forma de hipotecar. En el artículo 1125, pues está el registro inscribirán, excepción de la nueva obligación del saldo insoluto en hipoteca. Si la garantía fuera hipotecaria y quedara un saldo insoluto al rematarse el inmueble, el registrador responderá con sus demás bienes por dicho saldo. Ese es el único caso donde excepción a la no obligación del saldo insoluto en la hipoteca. El que sin convenio se encargaba voluntariamente de los negocios de otro está obligado a dirigir y manejar íntimamente y en provecho del dueño. Elementos para constituir la hipoteca, pues personales, que es el acreedor y el deudor. Reales, la obligación que se garantiza y la cosa que se graba, y formales, pues que debe constar en escritura pública y debe ser registrado. Obligación. Reducción de la hipoteca. El deudor tiene derecho irrenunciable a pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas. Es decir, si ya pagó, va quitando la hipoteca de ciertos lugares. Es aplicable este derecho cuando el deudor haya cancelado más del 50% de la deuda y que el valor de los bienes que seguirán hipotecando garanticen el valor del saldo pendiente. Es decir, que ustedes habían hipotecado 6 inmuebles, pero ya pagaron la mitad de la hipoteca, pueden quitar la mitad de los inmuebles, por decirlo así, pero los que van a quedar todavía hipotecados deben de representar lo que falta por pagar. Entonces, la hipoteca es un derecho real, no hay saldo insoluto. Entonces, excepción, pues garantía registrador y garantía de deventura, son las únicas dos excepciones al saldo insoluto. Derecho a los acreedores hipotecarios, pues la Constitución, esta es una clave. Fíjense ustedes que en la hipoteca, es que es importante esto de la limitación de la cláusula de saneamiento. Si ustedes venden el bien y está hipotecado, el banco, ustedes tienen que tener autorización del banco para poder venderlo. No lo pueden vender y que el banco después mire qué hace, no se puede.
tienen que tener una autorización del banco para poder enajenar el bien, y si el banco da la autorización, ustedes pueden vender ese bien. Si no, lo que hacen es pedir mejor ejecutar la hipoteca y se quedan ellos con el bien. Esa es una característica de las hipotecas. Indivisibilidad de la hipoteca es indivisible y con tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca de la obligación. Es decir, yo no puedo venir y decir, mire, pues ahora vamos a hipotecar solo la mitad de la casa, no se puede. División de gravamen: si se divide, si divide la finca, el deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación de gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas, que era lo que les explicaba. Si hay varias fincas, se pueden ir pidiendo que ya vaya soltando. Si la terminación no pudiera hacerse de común acuerdo, será judicialmente por medio de un juicio oral. Este sí tiene establecido cuál es la forma judicial de llevarlo en el caso de que ustedes están pidiendo que le liberen la hipoteca de alguna de sus fincas, pero que las fincas que se van a quedar todavía hipotecadas responden por el resto de la deuda y no quiere el banco, entonces se puede ir por medio de un juicio oral solicitando que les liberen esos bienes. División de gravamen: si son varias fincas, cuando se hipotequen pues varias fincas a la vez por un solo crédito, todas ellas responderán conjuntamente de su pago y para asignarse a cada finca una cantidad, que era lo que les explicaba. Accesiones naturales, mejoras, nuevos edificios, indemnizaciones, servidumbres y demás derechos reales, todo esto pasa a ser parte de la hipoteca al momento de generarlo. Por eso es que cuando hacen la servidumbre tienen que indicar si está hipotecada o no la casa. ¿Por qué? Porque esa servidumbre pasa a ser parte de la hipoteca, que es lo que yo les decía. Pago de las indemnizaciones: en caso de indemnización, los acreedores hipotecarios harán valer su derecho sobre el precio que se pague. Si la finca estuviera asegurada y se destruyere, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca y además del valor del seguro quedará afecto el pago. Ustedes tenían su inmueble, lo tenían hipotecado porque se están pagando al banco, se incendia y se cae la casa, se pierde la casa, pero hay un seguro. Del dinero que ustedes reciben del seguro tienen que pagar primero la hipoteca y de lo que sobre pues echan la reconstrucción. ¿Quiénes pueden hipotecar? Pues solo puede hipotecar el que pueda enajenar, es decir, el que sea el auténtico dueño. Enajenaciones del bien hipotecado: nulidad de la provisión de enajenar, que era lo que yo les decía, únicamente se puede si el banco lo autoriza. Hipoteca de predio común: el predio común, todo no puede ser hipotecado sino con el consentimiento de todos los propietarios. En el caso de la copropiedad, yo no puedo ir a hipotecar mi bien completo si yo solo soy dueño de la mitad. Pero sí puedo hipotecar los derechos, más no el bien común. ¿Qué no pueden hipotecar? El patrimonio familiar, los bienes de herencia, para los menores de edad. Dicho término se cuenta desde que cumpla la mayoría de edad. Y aceptación de la hipoteca: la constitución de aceptación de la hipoteca debe ser expresa. Yo no puedo tener una hipoteca tácita, como les decía, o inexistente. En el caso de Guatemala tiene que ser netamente expresa. Una subhipoteca es el derecho real de garantía que grava un crédito hipotecario para garantizar el cumplimiento de una obligación. Se diferencia la hipoteca en que esta recae sobre un bien inmueble y la subhipoteca sobre un crédito hipotecario. ¿Qué quiere decir esto? El banco A, está la personita, el banco A, yo voy y le presto dinero. El banco A hipoteca mi casa. Hay un banco C, que está aquí, este es el banco A. Hay un banco B y mi casa, y resulta que el banco B, A, tiene problemas económicos, pero él tiene una cartera de clientes que le deben y que tiene hipotecas a favor suyo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago es que estas hipotecas las hipoteco. Les pido un préstamo al banco B, el banco B me da el dinero y a cambio de eso hipoteco las hipotecas que yo tengo de otras personas, por decirlo así. Esa es una subhipoteca. Cae sobre el crédito hipotecario, no cae sobre el bien directamente, es indirecto. ¿Queda claro la subhipoteca? Muy bien, y pues aquí tenemos el derecho de tanteo en el remate, lo que les decía, la persona, después de los comuneros, los acreedores hipotecarios por su orden, tendrán derecho a preferentes durante el remate. Subhipoteca: el crédito garantizado como hipoteca puede subhipotecarse. Notificación del deudor: la subhipoteca debe notificarse al deudor para que pueda inscribirse en el registro. Casos en los que la subhipoteca ocupa el lugar de la hipoteca: si la finca pasare de propiedad al acreedor hipotecario, la hipoteca se extingue, pero la subhipoteca ocupará un lugar como hipoteca. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdan que el bien inmueble estaba hipotecado por el banco A. El banco A hipotecó las hipotecas
y eso genera una subhipoteca. Resulta que yo ya no pagué y el banco me quita la casa. Entonces, esta casa pasa a ser propiedad del banco. Entonces, la figura de su hipoteca se cambia a figura de hipoteca porque ya no existe el crédito hipotecario, sino que lo que existe ahora es un bien que fue extraído del banco. Entonces, esa hipoteca que existía cambia de subhipoteca para el banco B a una hipoteca sobre el bien que ahora le pertenece al banco A. No sé si queda clara la idea de ese cambio de hipoteca, de subhipoteca a hipoteca. ¿Vale? Bueno, ¿cuándo prescribe la hipoteca? Pues 10 años contados desde el vencimiento de la obligación. Estaba para 25 años, ya pasaron los 25 años, se vence la hipoteca a los 35 años. O de la fecha en que se tuviera como vencido la virtud de lo estipulado. Puede constituirse hipoteca para garantizar un crédito representado por cédulas sin que sea necesario que haya acreedor y emitirse cédulas en favor del mismo dueño del inmueble hipotecado, que es lo que conocen ustedes, que lo vieron en mercantil, las cédulas hipotecarias. ¿Qué contiene la escritura pública? Vean dónde está el fundamento legal de qué contiene la escritura pública de la hipoteca. Está en el artículo 865. Monto del crédito, valor del número de cédula, tipo de interés y tiempo de lugar de pago, plazo de pago, finca o fincas hipotecadas, designación de la persona o institución como agente financiero. Requisitos de la escritura, está en el Código Civil, cancelación de la hipoteca en el artículo 878. ¿Qué requisitos lleva las cédulas o bonos hipotecarios? En el 868 también. 878, 68. En el 72 se denominan títulos que aparejan una ejecución y las cédulas hipotecarias en el 605, pues que son emitidas de conformidad con la ley, serán títulos de crédito y aunque son garantizadas con hipoteca, no perderán su calidad de bienes muebles. ¿Cómo circula? La fórmula de la circulación de las cédulas es nominativa y al portador. Y eso nos remite al artículo 872 del Código Civil. Y eso es la hipoteca. Y la prenda es específicamente sobre bienes muebles para garantizar una obligación. Quiero ver si me falta. Bueno, es un derecho real, es un derecho de garantía, recae sobre bien inmueble y es indivisible, y casi las mismas características que tiene la hipoteca. Clases que existen de garantía prendaria, ordinaria, típica o normal. Ese está derogado, estaba en el artículo 880, de crédito, de facturas, son facturas por cobrar, está en el 888, que también está derogado, de cosas ajenas que se conserva en la cosa, el 889 que está derogado, sin desplazamiento está en el artículo 904, de existencia sobre stocks está en el artículo 909, bienes por existir en inversión de fondos en el 910 y abierta a bancos está en el 913. Las que están derogadas recuerdan que están reguladas por otra ley, por eso están derogadas. Pueden ver ahí la razón de la derogación. La naturaleza jurídica de las garantías mobiliarias es que es un derecho real de garantía. ¿Quiénes son los sujetos o elementos personales? El deudor garante, el deudor principal y el acreedor garantizado. Aquí puede haber un garante que es como la figura de un fiador. Formas de constituir una garantía mobiliaria. Sí, miren, puede ser por acuerdo privado, por contrato de garantía, por cláusula, por anexo, por disposición de ley y no requieren formalidad alguna. Incluso por comunicaciones electrónicas se pueden hacer, que a veces puede ser un formulario que ustedes van cuando van a eso de Chepe te presta, no es que haga un gran contrato, solo va y le dicen firme aquí y le vamos a mandar por correo para que llene una forma y podría ser una forma de constituir. Clases de bienes por los que puede constituirse garantía mobiliaria sobre créditos, créditos documentarios, títulos de créditos o representaciones de mercadería, inventarios y derechos de propiedad intelectual. Sobre todo ello se puede constituir garantía mobiliaria. Para ejecutar una garantía mobiliaria, pues hay que presentar una demanda. Aquí sí se hace por una vía ejecutiva. Se designa un notario notificador, se da audiencia al ejecutado en un plazo de 10 días para que se establezca si va a pagar o no va a pagar. Si no paga, pues se hace una subasta pública. En una publicación de 8 días se realiza la subasta y se deposita el dinero en tesorería. Se liquida
Se da una audiencia oral para la liquidación y se entrega los bienes a la persona que corresponde y el dinero pues le queda a la persona beneficiaria. Y estas son las obligaciones previas y posteriores, y con eso terminamos por el día de hoy nuestro último contrato. Pasan feliz noche y nos platicamos a miércoles, o con la licenciada se platican el día miércoles. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos.